Colosenses capítulo 2 dice así: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Oramos. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo exaltamos, mi Rey. En esta noche, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Padre amado, y haciéndonos entender, Señor, tu plan precioso. Hoy te pedimos, Señor Dios, que seas tú en este lugar. Que nuestras mentes puedan entender, Señor, lo que tu palabra, Señor, nos quiere hablar. Y que nosotros, Señor, podamos ser, Padre amado, esos vasos, Señor, que podamos recibir, Señor Dios, de lo que tú nos das. Que podamos ser útiles, Señor, en tu obra, Padre amado, y también útiles, Señor Dios, para predicar tu palabra, Padre amado, en testimonio, Señor, y también en palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. La palabra ánimo que Pablo está diciendo en el texto, su primer significado, lo que primero que quiere decir es darle consuelo a una persona que en ese momento se encuentra afligido. Eso es lo que significa en primera instancia. Pero también significa, y lo que más da a entender el texto, es un cambio de acción. Cuando Pablo está hablando de animar, también habla de consuelo, pero está hablando de un cambio de acción o también un cambio de la manera de pensar. Es lo que significa la palabra en el original cuando Pablo dice esto. Y cuando Pablo está diciendo que sufre por los de la iglesia, no está hablando de los sufrimientos de Cristo. Hace 15 días predicábamos el sufrimiento que a Pablo y que la iglesia debía terminar en los sufrimientos de Cristo. Pero cuando Pablo está hablando de que sufre por la iglesia, aquí no se está refiriendo a los sufrimientos de Cristo en la cruz, sino que se está refiriendo, la palabra original es gran lucha, o sea que Pablo agonizaba, la angustia que sentía Pablo era para que los creyentes en la iglesia de Colosas pudieran crecer espiritualmente, cambiaran su manera de ¿qué? De pensar. Por eso Pablo dice, me preocupo, me angustio, porque anhelo de ustedes que puedan crecer en el amor entre ustedes. Y en un mal concepto de amor que tenemos en la iglesia es que debemos ocultar las faltas de los demás, que debemos aceptar el pecado del otro, porque se puede ir de la iglesia, porque ¿qué va a decir mi hermano? Pablo les está diciendo, el verdadero amor que ustedes deben hacer es confrontarse los unos a los otros, para que puedan cambiar su pensamiento, para que puedan cambiar sus acciones. Es lo que está diciendo Pablo. Y lo que está diciendo Pablo es que sufre realmente por la iglesia. Lo que trae a hoy pensar es que esa es la labor que nosotros hacemos como ministros en esta iglesia. Y el día que no lo hagamos, realmente ustedes tienen la obligación de decirlo. El día que ustedes vean esto lleno de personas que no viven acorde a la palabra de Dios, ustedes los que pueden entender la palabra de Dios y los que saben lo que dice la palabra de Dios, deben de levantarse y hablar por el amor que nos deben de tener a nosotros. Así como nosotros hoy lo hacemos, también con ustedes. Y entre ustedes también lo deben de hacer. Porque esa es la verdadera muestra de amor y nos vamos a dar cuenta ahora más adelante cómo debemos crecer en nuestra madurez. Porque no es crecer por crecer, no es esperar 20 años a ver qué hace la palabra en nuestros corazones. Porque a veces pensamos que la persona o que nosotros debemos estar en un lugar manteniendo nuestra posición de pecado y pensar que de aquí a 20 años el Señor va a hacer algo. Eso es algo ilógico. Eso es algo que no tiene que ver con el concepto de iglesia. Eso es algo que no tiene que ver con el concepto del amor que debemos tenernos los unos a los otros. Entendiendo esto, versículo siguiente,
Dice, quiero que ellos, parte B del versículo 2, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando Pablo se refiere al pleno conocimiento de Cristo, está hablando del Evangelio, de tener el verdadero conocimiento del Evangelio. Y podemos entender que Evangelio, y que lo hemos predicado en este lugar, es creer que Jesucristo que murió como estaba escrito, resucitó como estaba escrito, y que nosotros debemos creer que Él hizo eso en la cruz. ¿Sí? Eso lo tenemos claro todos nosotros, que el que cree reconoce que el Evangelio está en su corazón. Pero vayamos a la carta de segunda de Pedro y veamos cómo se puede desarrollar ese Evangelio en nuestros corazones. ¿Cuál es el verdadero conocimiento que nosotros debemos tener del Señor? La carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Cuando Pedro está diciendo esfuércense, está diciendo trabajen duramente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aumenten, la palabra aquí dice, la palabra original dice añadir abundantemente, sin mezquindad. Es un esfuerzo que tú y yo debemos hacer realmente para poder hacer la voluntad del Señor. Cuando habla de excelencia moral, está hablando de virtud en el original, que dice la habilidad que Dios da para hacer cosas heroicas. Realmente quiero que entiendas algo, hay muchos que piensan que el pecar, y un mensaje que hablaba sobre los héroes del pecado, pero ¿cuántos son realmente héroes en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Versículo antes dice que por el divino poder de nuestro Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos hacer lo correcto. Eso lo da Dios a través de su Espíritu Santo, su mismo Espíritu Santo que viene a morar en la vida del creyente. Pero más adelante, en el versículo que acabamos de leer, dice, esfuércense por lograrlo, esfuércense por añadir esa virtud en sus corazones. Por eso no podemos venir a la iglesia y salir como nosotros, como entramos. Eso no puede ser. Eso no puede ser concebido en la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor habita el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber algo en la vida de cada creyente. Esfuércense, la palabra original es sean diligentes, esfuércense al máximo para lograr la meta. El problema es cuántos realmente de nosotros nos estamos esforzando por lograr la meta. ¿Cuántos de nosotros sí realmente estamos esforzándonos para madurar espiritualmente? ¿Cuántos anhelamos crecer en el Señor? ¿O cuántos permanecemos ahí quietos, pensando en que si me profundizo más en el río del Señor, en el río de su Espíritu, ¿qué tanto voy a perder yo? Y debemos estar dispuestos a perder. Porque la consecuencia de no crecer es tremenda, iglesia. No se haya fruto y vamos a ser inútiles para el reino de los cielos. Lo vamos a ver en versículos adelante del texto. Entonces, excelencia moral no tiene que ver con lo que yo pretendo, sino con lo que el Señor, porque el original dice la habilidad que da el Señor. Es la palabra original que es virtud, y en la Reina Valera aparece como virtud. Aquí lo arroja como excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando Pedro? Está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos pensar que la excelencia moral es lo que yo pienso que está bien. Es de acuerdo al conocimiento que tengo ¿a qué? A la palabra de Dios. Tú no puedes crecer espiritualmente si no lees la palabra de Dios y la aplicas bien a tu vida. Porque muchos la leen y se la saben, pero ¿cuántos realmente la estamos aplicando en nuestras vidas? Porque muchos pensamos, bueno, yo voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios, no me molesta, está bien lo que predican, claro, es palabra de Dios. ¿La aplicas? Porque si no, no estás en el completo conocimiento del Señor. Si no, no hay conocimiento en tu vida, no va a haber crecimiento. Porque lo que está diciendo Pablo aquí es que añadas abundantemente. La palabra añadir, vuelvo y les recalco, significa abundantemente,
con generosidad, sin mezquindad. Pero ¿cuántos realmente venimos a leer la palabra de Dios amando la verdad? Deseando la verdad de Dios, no la mía. No la de cualquier otro hombre. No va a haber crecimiento espiritual, iglesia, si no hay un completo conocimiento de la palabra de Dios. Por eso no te puedes limitar solamente a venir un jueves y escucharla cómo se explica, cómo la explicamos. Tú debes también explicarla. Tú debes también proclamar la palabra de Dios. Ay, que me dijeron que esto está bien y eso me confunde. Te confunde porque no tienes el completo conocimiento de la palabra de Dios. Y si no tienes ese conocimiento es porque no la estás leyendo. Y no es leerla por leerla en 5 minutos, es escudriñarla. El Señor dijo que escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí está ¿qué? La vida eterna. No está en otro lado, iglesia. La vida eterna no está en venir en este lugar. La vida eterna no está en cuanto has dejado de hacer cosas malas. La vida eterna no consta de eso, consta de lo que está escrito ¿dónde? En el libro de la vida, en la palabra de Dios. Por eso debes educarte realmente a leer la palabra de Dios. Si no la estás leyendo, procura leerla, porque si no, no vas a crecer y te vas a quedar enano. Viene lo siguiente, el conocimiento con control propio. Aquí está hablando del dominio propio y Pablo está refiriéndose a los atletas de la época y aún a los atletas de nuestra época. El autodisciplinarse para poder lograr la meta. Un atleta no va a ganar los olímpicos si entrena 1 hora diaria. ¿Será que eso es posible? Yo entreno 1 hora diaria o nosotros entrenamos una hora diaria. ¿Podemos lograr ganar alguna maratón de estas que se practican en los barrios? No, yo una vez estuve en una maratón y realmente no llegué a la esquina, me devolví y dije, no, yo eso no sirvo. Pero mucha tristeza, porque no había ¿qué? Entrenamiento. Cuando Pablo está diciendo aquí, está diciendo que realmente el conocimiento de la palabra de Dios y que el Señor realmente habite en nuestros corazones es cuando yo me autodisciplino para eso. No va a haber conocimiento de palabra de Dios con leerlo 1 minuto, iglesia. No va a haber conocimiento de palabra de Dios si te limitas solamente a un devocional de leer un capítulo. No es que esté mal, iglesia, es que debemos crecer. Y eso se necesita ser autodisciplinado, tener dominio propio. Ya no voy a ver 2 horas de televisión. Me voy a entrenar ¿dónde? La palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice todo lo que nosotros necesitamos, iglesia, para poder crecer. Y tenemos que autodisciplinarnos, como nos dice Pedro en este lugar. El crecimiento no se va a dar, quiero que se entienda esto, por obra y gracia del Espíritu Santo. Aunque el crecimiento en nuestros corazones y las cosas buenas que se producen provienen de Él, pero nosotros, como dice Pedro, como dice Dios a través de Pedro, debemos esforzarnos y ser diligentes y hacerlo también como lo hacen para el mundo, los atletas por ganar una medalla. Mucho más si vamos a ganar el galardón que Dios nos tiene nosotros preparados en el cielo. Debe ser con muchas más ganas y con mucho más esfuerzo. Dominio propio, iglesia, también para no caer y para no desfallecer en medio de la tentación. El dominio propio o el control propio con perseverancia. La palabra perseverancia aquí en el original es paciencia, resistencia. No es una carrera de 100 metros plano, es una carrera que va exigiendo cada vez más. Una maratón, nadie puede salir corriendo como si fueran los 100 metros planos, porque en medio de la nada va a quedar sin ¿qué? Sin fuerzas. Por eso debe ser ¿con qué? Con paciencia. O sea, yo no voy a leer la palabra hoy, voy a leer 20 capítulos y ya yo soy el que me las sé todas. Esto es una persistencia diaria, iglesia. Todos los días yo debo leer la palabra con la intención y con el anhelo y el deseo de ser confrontado en mi vida propia. No está hablando de los demás. Si yo no puedo sacar la viga de mi ojo, ¿cómo voy a sacar la paja de mi hermano? Lo dijo el Señor. Y no es que no pueda sacar la paja de mi hermano, yo debo hacerlo. Pero antes de hacerlo, yo primero debo sacar ¿qué? Mi viga. ¿Y cómo sale la viga de nuestro ojo, iglesia?
¿Cómo sale, iglesia, esa viga si no hay conocimiento? ¿Cómo puedo ver yo si no viene la luz del Señor a mi corazón? Y la luz del Señor está ¿dónde? En la palabra de Dios. Es lo que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Pero debemos hacerlo ¿con qué? Con la paciencia, con la persistencia, ser resistentes. No entiendo, pero vuelvo a leer, no entiendo, pero vuelvo a leer, algún día entiendo. Pero yo no dejo de qué, de leerla. Y si el Espíritu Santo está en mi corazón, la virtud del Señor, la habilidad para hacer cosas heroicas, yo lo voy a entender. Porque debo ser un héroe de Dios. Yo debo ser un héroe para hacer las cosas correctas. ¿Qué tal si usted entra al cine y va a ver una película de un héroe de estos famosos? Y al final el héroe perdió y ganó el villano. ¿Usted qué le parece la película? Mala. Se supone que el héroe es el que tiene que hacer, el que hace lo correcto, el que es bueno. Debe ganar y vencer al adversario, al villano. Y así va a ser cuando estemos delante del trono blanco, al final de la película. Imagínense esa película. Los villanos no van a entrar al reino de los cielos. Olvídense que la película ya va a ser diferente. Allá no va a ganar ningún villano. Todos van a ir para el infierno. Porque así está escrito. Por eso es necesario que ustedes crezcan. Por eso es la lucha y la agonía nuestra de parte del Señor, para que ustedes crezcan, iglesia. No se trata de ser canzones. No se trata de ser intensos. Lo somos porque queremos que crezcan. Ustedes deben de crecer. Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que lo hagan. Pero ustedes también tienen que disponer si realmente quieren ser salvos. Debemos de crecer y tener la paciencia necesaria para hacerlo. A esa perseverancia o paciencia con sumisión a Dios. La original dice piedad. La palabra piedad significa sumisión, obediencia, lealtad a Dios. Piedad no es llegar aquí y hacer cara como de borrego degollado. Piedad no quiere decir que voy a vestir ahora de una manera un batón o una túnica. Piedad no quiere decir eso. Tampoco quiere decir que vas a llegar sin nada. Piedad quiere decir sumisión a Dios. ¿Cuántos realmente somos piadosos en este lugar? ¿Cuántos podemos decir, bueno, sí, yo he fallado, pero si el Señor dice que está mal, automáticamente lo dejo? Si el Señor dice que esto que yo estoy haciendo no le agrada al Señor, yo me someto al Señor. ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí sentados, el Señor nos ha dicho, eso que estás haciendo te va a traer consecuencias nefastas para ti y para los que te rodean? Sin embargo, persisten en eso y piensan que están bien. No son ningunos piadosos. Porque yo no puedo tener el conocimiento del Señor. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo mora en mí y no someterme al Señor. Es algo que es contradictorio para aquellos que están creciendo en la palabra de Dios. Para aquellos que están creciendo como cristianos verdaderos y no como cristianos superficiales. Debemos añadir, iglesia, con abundancia. No solamente obedecer por obedecer, sino obedecer con el ánimo de obedecer, con gusto de obedecer. Eso no es fácil, iglesia. Por eso debemos tener ¿qué? Paciencia. Al principio nos cuesta obedecer, pero en la medida que nos ejercitamos en ella y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, se va haciendo un deleite en nuestras vidas. Si eso no está pasando en tu vida es porque sigues siendo un enano espiritual. Sigue siendo un cristiano superficial. Sigue siendo un lobo vestido de ovejas. ¿Huele así? ¿Al que está? ¿A qué te huele? Huélelo, huélelo. Puede estar oliendo a lobo. Sumisión a Dios con afecto fraternal. ¿Qué significa afecto fraternal? Sacrificio mutuo. El original dice que se refiere al sacrificio mutuo que debe haber entre los hermanos.
esto todavía es mucho más complicado, se va avanzando más, porque lo que está diciendo es que yo debo perdonar a mi hermano. No puede haber coinonía, no puede haber realmente armonía entre los hermanos si no hay perdón, si no hay un sacrificio mutuo. Ahora, no se está refiriendo a que si él no acepta su pecado, yo debo aceptarlo. La palabra dice tratarlo como un pagano. ¿Sí? Se está refiriendo es que si mi hermano hace algo en contra mío y yo le pido perdón o él me pide perdón, yo debo estar dispuesto ¿a qué? A perdonarlo. Amor fraternal. Es eso, entre hermanos. Eso es lo que está diciendo, amor fraternal entre hermanos. Y eso debe ser el resultado de tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿cómo sabes que tu hermano ha pecado contra tuyo? ¿Cómo puedes tú confrontar a tu hermano con la palabra si no tienes un claro conocimiento de la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo de Dios no mora en ti, que es el que redarguye de todo pecado. Porque no creas que eso te va a nacer a ti, eso nace del Espíritu Santo. Por eso es necesario que el creyente tenga el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y amor fraternal con amor por todos. ¿A qué clase de amor ahora se refiere? Es lo que se está refiriendo Pablo en la carta de los Corintios. Y es esa clase de amor que a pesar del insulto que yo pueda recibir, independientemente al deseo y anhelo propio, yo debo confrontar a mi hermano. Esa es la clase de amor que está diciendo ahí. Y fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. A pesar de que su mismo pueblo lo rechazó, a pesar de que el pueblo, el imperio romano y los que estaban sobre él lo escupieron, lo golpearon, no importó. Ese amor es el que está hablando allí. No importa lo que él tenga que padecer, por amor de mi hermano, por rescate nuestro, el Señor lo sufrió en la cruz del Calvario. Y es el mismo amor que tú y yo debemos demostrar por nuestro hermano. Por eso cuando somos canzones con nuestro hermano, eso es pecado, eso está mal. Estamos demostrando el mismo amor que Dios me mostró a mí en la cruz del Calvario. No puede ser otro amor. Y eso debe concluir en nuestra estatura. Porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por otro. Lo dijo el Señor. No hay otro amor más grande. Si realmente yo amo, si realmente el Señor dio la vida por mí, yo debo hacer lo que Cristo hizo por mí. Por eso dice que este es el misterio de Cristo y es Cristo mismo. El plan de Dios era ese, mostrar el amor a los hombres. Pero ¿cómo vamos a mostrar el amor si nosotros seguimos pensando que lo que nosotros hacemos está bien? Cuando nuestra vida no está puesta donde tiene que estar puesta en la palabra de Dios. ¿Cómo seguimos viniendo a este lugar sin anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podemos crecer, iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a mostrar el amor si no hay obediencia por el Dios que hizo la realidad en la cruz? Aquel que perdonó todos nuestros pecados. Y que si no los hubiese perdonado, hubiese estado bien. Si eso no está en tu corazón, iglesia, si todavía tú no entiendes el pleno entendimiento del Evangelio, entonces tú no eres ningún cristiano. Esa es la verdad dicha. Si tú no has alcanzado esa estatura, la plenitud de Cristo, tú no eres ningún cristiano. Ahora, eso no quiere decir, yo acabo de llegar, yo apenas estoy entendiendo algunas cositas. Tienes que estar dispuesto a crecer, lo que te está diciendo el Señor en esta noche. No está viniendo a recriminarte, te está diciendo, ojo, ¿dónde estás? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Realmente estás añadiendo con abundancia y generosidad tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual? ¿Realmente estás entendiendo lo que otros hermanos maduros te están diciendo que debes de hacer? ¿O sigues pensando, es que yo no entiendo lo que me quieren decir? Si no entiendes, es claramente y es una indicación de que tú no estás creciendo espiritualmente. Cuando tú te encierras en decir que yo no lo voy a hacer, es que eso que están diciendo yo no lo voy a hacer, es que no estás creciendo espiritualmente, porque los espirituales crecen, iglesia, los espirituales crecen, no se quedan enanos.
Anhelan la leche para poder crecer. Cuando usted ha visto un niño, solo que tenga algún problema, no quiero leche. Él llora por la leche porque él desea crecer, iglesia. Si no toma leche, no va a crecer. Si ustedes no se alimentan de la palabra, si no hay sed, ¿cómo van a crecer, iglesia? ¿Cómo vamos a crecer los unos a los otros? ¿Cómo vamos a demostrar el amor de Dios a los demás? ¿Cómo le vamos a decir a otros que lo que hizo Cristo se ha hecho efectivo en mi vida? No lo voy a poder decir, no va a poder llegar. Y el no hacerlo, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, iglesia. No hay otro recurso. Es que yo me imagino que yo puedo. No te imagines ni puedas. Hay una sola manera de crecer, iglesia. Y es esta la que está diciendo Pedro. Es esta la que está diciendo el Señor a través de Pedro. No hay otra manera de crecer. Porque si no seremos, ¿qué? Improductivos, inútiles. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. El Evangelio no se trata de otra cosa, iglesia. O lo hago o no lo hago. O soy de Dios o soy de Satanás. O crezco y me desarrollo o no me desarrollo y punto. No hay escala de grises. No hay intermedios porque el Señor los va a vomitar. No hay otra manera, iglesia. Por eso es la insistencia de que seas obediente a la palabra de Dios. No es lo que a mí me parece. No es lo que a otro le parece ni a lo que a otro le dio resultado. ¿Qué importa si es un tremendo pastor o evangelista? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que nos hace a nosotros que no nos engañen, que no nos roben la verdad de Cristo. Si nosotros no entendemos a Cristo, cualquier religión nos sirve. Si no entendemos que Cristo es Dios, cualquier religión nos sirve. Y nosotros no estamos aquí en una religión más. No venimos a perder el tiempo. Tenemos que crecer. Tenemos que esforzarnos, ser diligentes, iglesia. No podemos quedarnos ahí el domingo y el jueves. Nosotros venimos a adorar al Señor. Venimos a que el Señor nos instruya. Pero no podemos venir a que el Señor lo haga todo, iglesia. Porque todo lo que el Señor hizo, iglesia, lo hizo en la cruz del Calvario. Era lo único que nos separaba de Él. Era lo único que nos alejaba de realmente ser salvos. Y ya Él lo hizo hace 2000 años aproximadamente. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, porque si no, no hay fruto. Somos improductivos. La palabra productivo viene del campo, de lo que producen la cosecha. Si no hay fruto en nuestras vidas, ¿qué pretendes? ¿Qué insinúas? Y no es el fruto que a ti te parece, no es el fruto que da esta tierra. No son los títulos que esta tierra nos da. Realmente eres ciudadano del cielo. Eres ciudadano del cielo que te dice el Señor. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque una cosa es que el Señor nos llama a nosotros siervos inútiles. Pero somos siervos del Señor. ¿Que hacemos lo que nos toca? Sí, pero somos siervos del Señor. Otra cosa es que nos diga inútiles por no hacer nada para nosotros crecer en el Señor, por no servir al Señor. Y el servicio del Señor no se centra solamente en la iglesia. El servicio de Dios se centra en mi propia vida delante del Señor. ¿Cómo yo estoy haciendo para crecer en el Señor y para que el Señor sea agradado? La atención que prestas cuando el Señor está hablando, eso es servir al Señor. Eso es querer crecer. Porque se nos olvida que hemos sido limpiados de nuestros pecados y queremos seguir viviendo en el pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que, amados hermanos, dile al que está a tu lado, amado, hermano, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido.
Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que entiendan algo, nadie va a entrar al cielo si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Al infierno van a entrar todos los que van a reconocer que Jesús es ¿qué? El Señor. Todos los que van a entrar al infierno lo van a reconocer como Señor. Pero hoy el Señor te está diciendo a ti, quiero que me reconozcas como Señor y como Salvador. O sea, el Señor está poniendo realmente en nuestras vidas la opción de elegir. La opción de ser salvos a esa condenación. Esfuércense, iglesia, esforcémonos. Porque no se trata, iglesia, de solamente venir y hacer pensar a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Nosotros no podemos practicar la palabra de Dios a nuestra manera. Debemos hacer la manera del Señor. Esa es la única manera que nos brinda la oportunidad de crecer en el Señor y poder ser elegidos y llamados en el libro de la vida. Y eso nos hace que no caigamos. Es importante esto, iglesia. ¿Por qué muchos caen? Porque no lo han hecho a la manera del Señor. ¿Por qué muchos hoy no están aquí? No porque nos caigan mal. No porque es que el hermano, no. Es porque no lo han hecho a la manera de ¿quién? Del Señor. Y por eso hoy han caído, iglesia. Hoy han caído. Y no pienses que tú no puedes caer. No pienses que tú no vas a caer. Eso a mí no me va a pasar. El hecho de que nos riamos, estemos en un asado comiendo carne, que estemos en cualquier... Eso no quiere decir absolutamente nada, iglesia. Eso no quiere decir absolutamente nada. Hoy puedo estar saludando desde aquí, pero si yo no lo hago a la manera del Señor, un día no voy a estar aquí. Esa es la manera y la forma del Señor como debemos crecer. Así que no lo hagas de otra manera y no te vas a desarrollar si no lo haces a la manera del Señor. Teniendo el Espíritu Santo en tu corazón, teniendo el pleno conocimiento de la palabra de Dios y aplicándola a tu vida. Con paciencia lo vas a lograr, te dice el Señor. Con sumisión al Señor, con piedad, demostrando que eres un hijo de Dios a los demás, que eres obediente al Señor, con dominio propio, iglesia, autodisciplínate. Haz entrenamiento bíblico en tu vida para que puedas demostrar el amor fraternal, porque no es fácil demostrarlo a veces. No es fácil hacerlo. Pero cuando tenemos todas esas cosas de parte del Señor, lo vamos a hacer. Podemos mostrar el amor de Dios a otros también. Y podemos desarrollarnos y poder dar fruto como el Señor agrada. Poder ser útiles en el Señor, no inútiles. Dile al que está a tu lado, no seas inútil. Porque el Señor te ha dado todo lo necesario para que seas útil. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor, te bendecimos. Porque realmente tú no deseas, Padre amado, que no crezcamos, Señor. Tú has dado la forma y la manera adecuada para hacerlo. Tú has dado las pautas, Señor Dios, para hacerlo. Por eso hoy te pedimos que nos dé, Señor, la sabiduría, Señor, y el entendimiento que es Cristo en nuestros corazones. Ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Hoy queremos que tú seas nuestro tesoro. Nosotros queremos darte el valor que tú mereces, Señor Dios. Todo nuestro corazón, Señor Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor Dios. Todo lo que queremos hacer, nuestros anhelos y deseos están puestos en ti. Por eso hoy te pido, Dios del cielo, que todo lo que hagamos, lo hagamos a tu manera, Señor, para poder crecer. No queremos ser más inútiles, Señor Dios. No queremos ser, Señor, más improductivos, Padre amado. Queremos dar el fruto, Señor Dios, que a ti te agrade, Señor Dios. El fruto que haga, Señor, traer felicidad y gozo a tu reino. Hoy te lo pedimos, Dios del cielo, que nuestros nombres realmente estén escritos en el libro de la vida, pero no a nuestra manera, porque es imposible, Señor Dios, sino a tu manera, Señor Dios amado. Por eso hoy nos sometemos a tu señorío. Hoy nos sometemos a tu señorío, Dios. Hoy decimos que tú eres el Señor y queremos, Señor Dios, que en nuestra vida se pueda reflejar la salvación que tú nos diste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor Dios, te doy gracias en esta noche. Amén y amén.